Vamos a estar hablando hoy de ese tema que por muchos años se ha predicado, de quién fue aquel hombre que hizo que el rey Acab pasara a mejor vida, partiera de este mundo físico. Muchos dicen que era anónimo. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Dios bendiga a todos los que están por ahí en esta linda hora del Señor, los que nos están viendo del lado de allá. De este lado, como siempre, les dejo saber que es el Pastor Fonseca. Les amamos en el amor de Cristo, en el amor personal. Y hoy venimos con otra cápsula informativa de la Biblia, la cual vamos a estar trayendo hoy. Quiero que usted preste mucha atención, tome nota, busque información, está abierto a buscar información para que así usted pueda entender lo que vamos a hablar en el día de hoy. Acuérdese que siempre vamos a estar trayendo lo que son enseñanzas que se han dado de algún tipo de información, la cual han sido tal vez errónea o por falta de búsqueda en el camino. Y hoy vamos a tocar un punto bien importante, pero sumamente importante. El punto que vamos a estar tocando hoy, vamos a estar hablando en cuanto al fallecimiento del rey Acab, el rey de Israel, aquel esposo de Jezabel, que sabemos que hizo mucho daño a lo que fue aquel reinado por dejarse llevar, ¿verdad?, por su esposa Jezabel, haciendo un yugo desigual y ella trayendo enseñanzas de los dioses paganos, de donde así su padre gobernaba, o su padre, ¿verdad?, era como un tipo de gobernante de esa región, de lo que era Serepta de Sidón, que más adelante también podemos hablar un poquito de eso. Pero hoy vamos a concentrarnos en esa enseñanza que muchas veces muchos predicadores, incluyéndome a mí en un tiempo, por falta de buscar en la palabra, por falta de estudiar, por falta de empaparme de información, pues muchas veces yo también dije algo que era erróneo. Vamos a estar hablando hoy de ese tema que por muchos años se ha predicado, de quién fue aquel hombre que hizo que el rey Acab pasara a mejor vida, partiera de este mundo físico. Muchos dicen que era anónimo. Muchos dicen que no hay registros de él. Otros dicen en predicaciones que seamos como ese arquero, anónimos, pero haciendo algo para Dios. Pero lamentablemente esa persona que tiró aquella flecha, la cual le entró en una de las hendiduras al rey Acab, dándole, ¿verdad?, fallecimiento, no es anónimo. Este hombre no es anónimo, lo repito nuevamente. Ya que este hombre, hay registros de él en la Biblia, se habla de él y tiene nombre. Y tiene nombre. Así que hoy vamos a estar pasando por las escrituras, trayendo este estudio para cada uno de ustedes que pueda así entenderlo, que pueda asimilarlo y que pueda entender claramente, ¿verdad?, de qué vamos a estar hablando. Así que para poder entender esto, yo quiero que usted preste mucha atención, porque este tema que voy a estar tocando es para que usted preste suma, pero suma atención a lo que se va a estar hablando en el día de hoy. Puede tomar apunte y puede buscar registros en la Biblia. Incluso puede buscar hasta registros en libros de Israel, de la historia, de la antigüedad, que también en esos libros está escrito quién fue este hombre que le dio la victoria a los sirios cuando salieron a la guerra con el rey Acab. Así que, pero para esto, escuche bien, para esto vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Lo tengo aquí todito aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 18, los versos 28 al 34. Y le voy a estar dando lectura con calma, con paciencia, para poder ir explicándole a cada uno de ustedes
y puedan ir captando esta enseñanza en el día de hoy. Una enseñanza que por mucho tiempo se ha hablado de una manera incorrecta, ya que la información está en las Escrituras. Así que vamos a esto y escuche bien lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 18, versos 28 al 34, y preste mucha, pero mucha atención. Escuche bien lo que dice, escuche. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Allí el rey de Israel dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu traje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Aram había ordenado, preste mucha atención a este verso bíblico, el verso 30, mucha atención. Aquí está el detalle de ciertos puntos que te darás cuenta quién fue este hombre. Verso 30. Pero el rey de Aram había ordenado a sus comandantes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Estamos hasta ahí. Mire qué cosa y qué detalle tan importante, que el rey de Aram, nada más y nada menos que el rey de Siria. Lo que pasa es que en este texto bíblico se hace mención como el rey de Aram, pero el rey Aram es lo que es Siria, tanto en el día de hoy, y más adelante se menciona también en la Biblia como Siria, que viene siendo Aram. Escuche bien esto, porque yo quiero que usted preste mucha atención. Aquí hay unos puntos en el verso 30 y me voy a detener ahí, aunque voy a seguir leyendo más adelante. Pero el rey de Aram había ordenado a sus comandantes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. El rey de Siria le había dicho a los comandantes, escuche bien, comandantes, no al ejército completo, solamente a los comandantes. Le había dado una orden de que solamente fueran detrás del rey de Israel para darle muerte. Le dijo: no quiero que ustedes vayan detrás de pequeños o de grandes, yo quiero que ustedes se concentren, comandantes de guerra, en tumbar al rey de Israel, que es nada más y nada menos que Acab. Había una orden. Mire cómo sigue diciendo este verso 31. Cuando los comandantes, en plural, habían varios comandantes del ejército de Siria, de los carros, vinieron a Josafat, pensaron: este es el rey de Israel. Así que volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó, y Dios, el Señor, lo ayudó haciendo que se apartaran de él. Verso 31 nuevamente, lo comienzo. Dice que cuando los comandantes de los carros, o sea, los carros de guerra, que donde estaban cada uno de aquellos comandantes del ejército de Siria. Verso 32. Entonces los comandantes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Acuérdese que el rey de Siria había dado una orden a todos los comandantes que no se concentraran en nadie, solamente en quitarle la vida al rey de Israel, Acab. Por eso cuando ellos se dan cuenta que al que tienen es a Josafat, que es el rey de Judá, lo dejan ir. Y ellos ahora saben que el que tenían no era Acab. Simplemente se habían intercambiado las vestimentas, pero era Josafat, el rey de Judá. Mira cómo sigue diciendo en el verso 33. Dice: sin embargo,
Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel. Entonces, las piezas de su armadura, entre las piezas de su armadura, el rey ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey de Israel se mantuvo de pie en su carro frente a los arameos hasta el atardecer. Entonces murió al ponerse el sol. Hasta ahí. Para que usted pueda entender esto, cuando estamos hablando que el rey de Siria le da una encomienda a cada uno de sus comandantes que fueran detrás del rey de Israel, nada más y nada menos que Acab, le estaba diciendo claramente que la orden era a todos los comandantes de guerra del ejército de Siria que tumbaran a Acab. Dice que ellos iban en sus carros, los comandantes. Ahora bien, los comandantes del ejército de Siria y de los ejércitos en aquel tiempo, cada comandante tenía un carro de guerra. En ese carro de guerra iban 2 personas solamente. Iba el que conducía el carruaje, ese carro de guerra, y un comandante al lado de él que llevaba de por sí lo que eran las flechas, un arco y una lanza. Estos comandantes eran diestros en lo que era la guerra. No eran cualquier persona del ejército de bajo rango, sino que eran comandantes de guerra. Dice que él le dio órdenes a los comandantes en plural. No era uno, eran varios comandantes. Quiere decir que eran varios carros de guerra, las cuales en cada carro iba el que conducía el carro de guerra y a su lado el comandante con su lanza y su arco y su flecha. Tan pronto ellos capturan al rey de Judá, a Josafat, lo agarran y se dan cuenta que no es Acab. Dice que tiraron una flecha al azar. Y esta flecha al azar fue la que le dio entre la armadura a Acab, la cual más adelante arreció la guerra y Acab se desangró partiendo del mundo físico. ¿Por qué yo quiero que ustedes se den cuenta de la palabra comandante? La orden que se dio. La orden que se le dio a los comandantes eran que tumbaran al rey de Israel. Cuando un ejército, uno de sus comandantes, tumbaba al rey del otro dominio, o sea, del otro reinado, este comandante que le había quitado la vida y le había dado la victoria a su ejército, el rey tenía que coger este comandante y ascenderlo dentro del ejército, porque fue aquel comandante que quitó del camino al rey del ejército enemigo. Es lo mismo que en el ejército normal de hoy día, en el Army, en el Navy, en los Marines, en cualquier ejército, cuando suben de rango es conforme, ¿verdad?, a las prácticas o a lo que ellos hayan hecho durante la guerra o durante el proceso de entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que de todos los comandantes que había un comandante que había lanzado aquella flecha, la cual había dado en una hendidura de la armadura del rey Acab, dándole muerte al rey Acab. De todos los comandantes, de un carro salió una flecha que la lanzó uno de los comandantes para impactar la hendidura de la armadura de Acab. Hasta ahí estamos. Quiero nuevamente especificar y aclarar a todos ustedes que cuando está hablando del rey de Aram,
la Biblia menciona varias veces a este rey de Aram. Actualmente, ¿verdad? Lo que es Siria, y más adelante en la Biblia da la explicación de Siria. Y usted se va a dar cuenta más adelante de esto y se va a dar cuenta quién fue el que le quitó la vida al rey Acab. No es anónimo, se menciona en las escrituras. Escuche esto. Estos comandantes, cuando le quitaban la vida al rey del ejército enemigo, repito nuevamente, ellos eran ascendidos, eran varones grandes delante de su señor, o sea, delante de su rey, y lo tenían en alta y los ponían en alta estima a este comandante que había quitado la vida al ejército, al rey del ejército enemigo. Ahora escuche esto que poderoso, porque tras matar al rey, ¿verdad? Este comandante, al traer la victoria, solía ser ascendido al puesto de general, o sea, jefe del ejército. Y el mayor premio de este comandante, al darle la victoria a su ejército, quitando del camino al rey del reinado enemigo, era tener y obtener el favor del rey a la cual él le servía. Ahora escucha esto que poderoso, porque aquí es donde muchos han dicho que esta persona que tiró la flecha es anónimo. No es anónimo. Mire lo que dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. El verso 1. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Aquí está la persona quien quitó la vida del rey Acab. Naamán, el general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y escuche esto, y lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Escuche, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, para poder ascender a lo que era ser general, antes de ser general tenía que haber sido comandante. Para poder ser ascendido a ser general, tenía que haberle quitado la vida al rey de aquel reinado que estaban peleando. Por eso aquí nos damos cuenta en Segunda de Reyes, capítulo 5, que Naamán fue aquel hombre que lanzó la flecha y le dio muerte al rey Acab. Lo voy a volver a repetir. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. La posición que adquirían, y como lo veía el rey después de haber traído una victoria, dándole muerte al rey enemigo, que era Acab. Sigue diciendo, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Mire qué poderoso, porque dice que el rey lo tenía en alta estima porque le había dado la victoria a ellos. Y por medio de haberle dado la victoria a ellos, Jehová le había dado salvación a los sirios. ¿Cómo así, Fonseca? Explíqueme eso, Pastor Fonseca.
Si yo llevaba años diciendo que esa flecha era anónima, que no había registros en las escrituras de quién había sido quien había zumbado esa flecha, Naamán. Mire qué poderoso, porque sabemos que Siria adoraba dioses, a Baales, las cuales Dios no estaba en conformidad con lo que ellos hacían, pero sí fue el ejército enemigo que Dios usó para poder sacar del medio al rey Acab por su conducta y por haber contaminado al pueblo de Israel. Repito nuevamente, mire esto qué poderoso. Repito nuevamente. Este reinado de Siria adoraba a dioses paganos, pero Dios dice que ahora le había dado la salvación a Siria por medio de Naamán. ¿Cómo que por medio de Naamán le había dado la salvación a Siria? Porque fue la ficha que Dios usó para sacar del medio a Acab, y al darle muerte a Acab, que era lo que Dios estaba buscando porque había contaminado el reino, ahora Acab, de ser comandante, pasa a ser general, visto con buenos ojos delante del rey de Siria. Y no tan solamente eso, Fonseca, pero ¿cómo así? Mira el verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Cuando una banda salía a llevarse todo lo que había quedado, era porque ese reinado había caducado, porque ahora no tenía rey. Dice que ahora de las bandas que de Siria salen unas bandas, las cuales cogen a una joven, la llevan a Siria y la hacen sirvienta y sierva de la esposa de Naamán. ¿De dónde ella era? De Israel. Nos estamos dando cuenta que esta persona que lanzó la flecha no era anónimo, era Naamán. Esto no se queda ahí. Mire qué poderoso esto. Cuando nosotros buscamos información en los libros de Israel, porque hay acceso a esos libros, es como yo siempre he dicho, si tú quieres buscar información de quién fue Luis Muñoz Marín, de quién fue Albizus Campos y de la historia de Puerto Rico, tú tienes que ir a los libros que cuentan la historia de Puerto Rico, no importa los años que hayan pasado. Tú no puedes ir a Estados Unidos a buscar libros que hablen de Albizus Campos, que hablen de lo que pasó en Ponce, en la plaza, o que hablen sin número de temas, incluso de la cultura, de la comida, los cuentos, las historias de aquí de Puerto Rico, porque de aquí es esta cultura de Puerto Rico. Hay que venir a buscar los libros de historia en Puerto Rico que te van a hablar con mucho detalle de todos estos temas, de la historia, la cultura, políticos y gobiernos que pasaron por Puerto Rico. Si tú quieres entender lo que habla la Biblia y entender un poco más allá, yo no puedo buscar unos libros de teólogos americanos o hispanos donde realmente no han entrado a lo que son los estudios en la profundidad de la cultura judía, de la cultura de Israel, de la cultura hebrea y de la cultura de ellos. Y si no hay acceso a buscar esos libros donde está toda esta información adicional a la palabra de Dios, no nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Por eso yo siempre he recomendado a todo el mundo, si tú vas a escudriñar la Biblia, acuérdate que no la escribieron en Bayamón, no la escribieron en Estados Unidos, la escribieron allá. Tienes que entender su cultura, tienes que entender qué estaba sucediendo en aquel entonces, tienes que entender el porqué de las cosas que estaban aconteciendo en ese momento, por qué reaccionaron de la manera que reaccionaron. Porque muchas veces nosotros como seres humanos vamos a leer algo literal, la cual lo vamos a sacar de contexto y vamos a hablar ciertas cosas que realmente no tienen el parámetro bíblico de lo que realmente Dios nos quería entregar a nosotros. Entonces tenemos que entender esto bien claro. Cuando vamos también a los libros de historia de Israel y buscamos en estos libros que hoy por hoy hay muchísimos rabinos en Israel, las cuales tienen vasta información de la historia
y vamos a buscar información de esto, vamos a encontrar que aún no tan solamente en la Biblia como lo estoy explicando, sino que también en los libros de historia de ellos aparece como Naamán, el hombre que le dio muerte al rey Acab. Pero aquí en la Biblia también lo dice. O sea, yo lo que te quiero decir es que si tú quieres corroborar esta información, lo puedes buscar en los libros de historia de Israel. Lo puedes buscar en libros de historia del judaísmo, lo puedes buscar en libros de historia que están accesibles en las bibliotecas de Israel, pero que también tienen la accesibilidad por la tecnología de comprarlos y que te los envíen. Que te los envíen por correo y tú disfrutar de muchas cosas para poder entender más las escrituras. Mira esto que poderoso, porque después que Naamán es aquel que hace darle la victoria a los sirios, quitándole la vida al rey Acab, dice que no tan solamente el rey lo tenía en estima, sino que por medio de él, Jehová Dios le había dado la victoria a Siria. O sea que también este hombre era visto con buenos ojos delante de Dios, y entonces cuando empezamos a buscar la historia y a escudriñarlo, dice en muchos libros en Israel que Dios fue el que permitió que le diera lepra a Naamán, porque quería tratar con él para que conociera al Dios vivo de Israel. Por eso aquí dice en el verso 11 al 14, está hablando en el verso 2, antes de ir al 11 en adelante, está hablando en el verso 2 claramente y está diciendo que esta joven israelita le dice, mira, hay un profeta que él puede darte las instrucciones para que esa lepra te desaparezca. Un hombre conectado, un profeta del Dios de Israel. Sabemos que allá va Naamán con cartas por el protocolo que él conocía, pero no sabía que Dios iba a tratar con él de otra manera. Vemos entonces claramente cuando él llega y encuentra a Elías, y Elías no sale, sino que manda a su siervo Giezi. Y mire lo que dice en el verso 11 de la misma Segunda de Reyes, capítulo 5, dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpios? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mire qué poderoso esto, porque este acto nos enseña a cada uno de nosotros el favor que obtenemos nosotros y la salvación de Dios, que no depende de nuestro estatus de riqueza, de pobreza, si hay empresa, si no hay empresa, si tienes un cargo en la iglesia o si no lo tienes, si eres tremendo predicador o no lo eres, si eres reconocido a nivel mundial o no lo eres. Esto a Dios no depende de eso. Pero sí, Dios depende de la fe y de la obediencia la cual tú le puedas dar. ¿Por qué no manda a el Jordán a bañarse? Allí sabemos que el Jordán para Israel y para Dios es un lugar santo, que hasta el tiempo de hoy, cuando usted va a Israel, se da cuenta que todavía el Jordán lo tienen, ¿verdad?, cuidado, en el sentido de que tienen cuidado de él. Lo sigue viendo los israelitas y los judíos de allá, lo siguen viendo como un lugar sagrado donde pasó Moisés, donde pasó Josué, donde se levantaron las 12 piedras para recordatorio a las descendencias que vinieran detrás de ellos. Se levantó un altar allí también. Allí también vemos cómo pasó Elías, cómo Eliseo
también hizo lo del manto cuando dio y cruzó también en seco. Y vemos que ahora este hombre, Naamán, va donde Elías para que, si dije Eliseo anteriormente, me disculpan porque no recuerdo bien, pero era Elías. Fue donde Elías para que el profeta de Dios tratara con él. Vemos que este río Jordán fue marcado. Este río fue donde se bautizó Jesús, donde Juan el Bautista bautizó a sin número de personas en el Jordán. Es un lugar donde hoy por hoy todavía van personas allí a bautizarse y donde muchos judíos e israelitas van allí de Israel a bautizarse y a santificarse en las aguas. Dice que lo mandó a zambullirse 7 veces, 7 veces significado de la perfección de Dios, 7 veces el número 7 de el significado que tiene, ¿verdad? En las escrituras. Y de esta manera, cuando él lo hizo, en obediencia y en fe, fue sano y su piel volvió a ser como la de un niño. Así que si en algún momento oyes a alguien hablando y diciendo que el hombre que lanzó aquella flecha y le dio muerte al rey Acab era anónimo, no se habla de él en las escrituras. Sí se habla en las escrituras, sí se habla de él también en los libros antiguos de la historia de Israel. Y sí, está ahí. Tenemos que escudriñar las escrituras, como siempre le digo, para poder llevar un mensaje con mucha base bíblica, para poder instruir un pueblo y que el pueblo pueda tener crecimiento de la palabra y poder entender muchos parámetros bíblicos que por muchos tiempos los hemos hablado como realmente no son. Así que en el día de hoy, si no te has suscrito a este canal, suscríbete porque están los podcasts con los pastores Abdías y Cindy Fonseca y también están las cápsulas informativas de su servidor, el pastor Fonseca, de este lado, desde el Puerto Rico, desde el pueblo de Toa Alta, trayéndole maná del cielo para que usted se goce ahí en su casita, viéndonos en su televisor, en su celular, en su tablet, en su computadora, de donde nos esté viendo. Así que le mandamos saludos a todas aquellas personas que nos ven desde Japón, desde Hong Kong, desde México, desde España, desde Puerto Rico, desde Santo Domingo. Le damos saludos a todos aquellos que nos ven desde Canadá y de sin número de países más, que son aproximadamente más de 25 países donde estamos llegando, tanto por aquí por YouTube como por Spotify. Así que les amamos en el amor de Cristo, les amamos en el amor personal. Nos vemos pronto por ahí en el próximo podcast junto a mi amada esposa. Así que si no te has suscrito, suscríbete y da a la campanita para poder llegar a más personas. Si nos estás viendo en Facebook, dale seguir. Si nos estás viendo en Spotify, dale seguir. Así que le amamos en el amor de Cristo, le amamos en el amor personal. Esto ha sido todo por hoy en esta cápsula informativa de la Biblia. No dejes que te lo cuenten como lo creyeron, sino que vamos a la profundidad de la Escritura. Así que Dios bendiga a ese pueblo de guerra. ¡Santo! Poderoso es Dios. Llévatelo que nos fuimos, llévatelo.